Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad nuevamente estamos trabajando juntos. Les saluda el biólogo Jack Moncada. Vamos a trabajar el curso de biología con el tema de los niveles tisulares en cuanto a la histología animal y la histología vegetal. Ya este es un tema que va a englobar bastante el tema de entender el pasado tema de citología, ya que la mayoría de estos tejidos pues, se encuentra compuesto de células especializadas que vamos a detallar a continuación. Ya la última recomendación es que por favor estén atentos y que apunten si en caso tienen preguntas para que los profesores podamos responder dichas dudas. Ya, continuamos. La histología es una rama de la biología que estudia los tejidos orgánicos, animales y vegetales en sus aspectos microscópicos. Cuando decimos aspectos microscópicos, pues nos referimos a las características, su composición, su estructura, funciones. Por ello tiene como herramienta fundamental el microscopio. La palabra histología proviene del griego histos, que significa tejido, postes en este caso, en el sentido de estar de pie. Incluye un sufijo logía, que por supuesto ya sabemos desde conceptos básicos que significa tratado, ciencia o estudio. Por tanto, la histología pues estudia las estructuras mínimas que conforman los organismos y las estructuras de los seres vivos. Acá tenemos un ejemplo claro de que básicamente tenemos un ser humano o un organismo vivo en particular y que cada una de sus estructuras se encuentra constituida de ciertas agrupaciones celulares que cumplen funciones similares o específicas que permiten que éstas cumplan una función para el buen funcionamiento, para que el desarrollo del organismo vivo se dé de una manera adecuada. En cuanto a la histología animal, es la ciencia que estudia los tejidos orgánicos, donde su estructura es de tamaño muy pequeña y su desarrollo. Sus funciones se ve identificada a veces como la anatomía microscópica. Cuando hablamos del origen de los tejidos, básicamente nos vamos a referir al nivel embriológico, ya que los tejidos nacen de las tres capas germinativas a nivel embriológico, llamado ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El ectodermo proviene de la mayor parte de la piel y el revestimiento de las cavidades naturales, llámese ano, boca, fosas nasales y los poros de la piel. Ectodermo, la parte externa. El endodermo pues es de donde nacen todos los tejidos consistentes al epitelio, los tubos digestivos, el árbol respiratorio y también hígado y páncreas. Y el mesodermo, que viene a ser la capa media, todo el epitelio restante, llámese también en este caso riñones y órganos reproductores. Entonces, de estas tres capas germinativas es de donde nacen todos los tejidos que luego pues se va a convertir en órganos. El primer tipo de tejido que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es el tejido de revestimiento. Ya tenemos el tejido epitelial. Este tejido, dice, se encuentra formada por una o varias capas de células unidas entre sí y que puestas recubren todas las superficies libres de nuestro organismo y constituyen pues el revestimiento tanto interno de nuestras cavidades como también órganos huecos, conductos de nuestros cuerpos, así como en la forma mucosa de las glándulas. Los epitelios también forman el parénquima en muchos otros órganos, como el hígado, y ciertos tipos de células epiteliales tienen las prolongaciones denominadas como cilios, que son pequeñas estructuras que salen de estas células, ¿ya? El tejido epitelial deriva de tres grandes capas germinativas, por ejemplo, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, siendo la principal de ellas lo que ya hemos mencionado, el ectodermo. Tenemos dentro del tejido epitelial células o epitelios simples y los epitelios estratificados. Cuando llamamos de epitelios simples, cuando el conjunto de células que lo conforman se encuentran en una sola capa o en una sola lámina, como por ejemplo los epitelios simples escamosos, los epitelios simples cúbicos, como los epitelios
pseudoestratificados, con los cilios que nosotros vemos acá, que por ejemplo estos van a estar recubriendo la parte del intestino delgado, que son el lugar donde se lleva a cabo el proceso de asimilación de nutrientes. Los estratificados, su nombre mismo ustedes lo pueden observar, son aquellos que forman estratos o niveles. Acá podemos observar, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 niveles, ¿ya? Entonces estos vendrían a ser las células estratificadas que componen el epitelio. ¿Qué funciones cumplen las células o el tejido epitelial? El epitelio de revestimiento, dice, es el que recubre externamente la piel y la parte interna de los conductos y cavidades huecas. Los epitelios glandulares es aquel que forman las glándulas, como por ejemplo las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, aquellos que tienen la facilidad de emitir secreciones en la parte externa de nuestro cuerpo, las glándulas lagrimales, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, por ejemplo, ¿ya? También son tipos de epitelios. Tenemos los epitelios sensoriales, aquellos que contienen células sensoriales, y en las formas epiteliales, como por ejemplo en ciertos animales vamos a tener, por ejemplo en las víboras, en las chuchupes, tenemos las fosetas loreales, son grandes agujeros que tienen capacidad sensorial. En algunos insectos, en algunos también tenemos las barbillas, ya como por ejemplo peces, en algunos felinos, las barbillas funcionan como estructuras sensoriales. Tenemos epitelio respiratorio, aquellos que conforman la parte interna de las vías respiratorias, propiamente dicho. Tenemos el epitelio intestinal, que contiene, dice, células individuales con funciones específicas. Por ejemplo, tenemos el plexo solar dentro de la parte de los intestinos. Acá tenemos los tipos de epitelio, como nosotros ya vimos la imagen pasada. Tenemos los epitelios escamosos, los epitelios cúbicos y los epitelios columnares. Básicamente se encuentran constituidos de un solo nivel de células. En los estratificados, nuevamente les repito, son aquellos que vamos a denotar varios niveles que conforman una estructura más sólida y compacta. Una vez que ya vemos el tejido de revestimiento, pues pasamos al siguiente tejido, que es el tejido conjuntivo. En histología, el tejido conjuntivo también es llamado tejido conectivo, ¿ya? Eso, por favor, debemos de resaltarlo. Tejido conectivo y tejido conjuntivo son lo mismo. Es el conjunto heterogéneo, que quiere decir que no solamente es un tipo de célula. Acá vamos a ver el tejido conjuntivo es el que tiene mayor cantidad de células especializadas que van a conformar sus subcategorías. Estos tejidos orgánicos comparten un origen común a nivel embrionario, originados del mesodermo. Ya todos estos, en este caso, van a salir de la capa media, que es el mesodermo. Así, el tejido conjuntivo concurre a la función principal de sostén e interacción de los sistemas orgánicos. Eso es bastante importante, ¿ya? Interacción de los sistemas orgánicos. De esta forma, este tejido participa, dice, en la cohesión y la separación de diferentes elementos tisulares, como por ejemplo los órganos. Como criterio morfofuncional, los tejidos conjuntivos se dividen en dos grupos: los tejidos conjuntivos no especializados y los tejidos conjuntivos especializados. Estos especializados y no especializados va a estar dependiendo del conjunto de células, las cuales vayan a ser los principales. Acá lo vamos a ver. En cuanto a los tejidos no especializados, es algo que no vamos a tomar mucho como criterio en este capítulo. Tenemos el tejido conjuntivo laxo, tenemos las mucosas gelatinosas, tenemos el tejido conjuntivo reticular, las cuales están constituidas en gran parte los orbiculares, los ojos, el tejido mesenquimal, los tejidos densos, regulares e irregulares. Ya, también dentro de ellos vamos a tener, aparte de ello, vamos a tener el tejido conjuntivo especializado, al cual ya engloba las células especializadas, las cuales las van a constituir. Tenemos acá el tejido adiposo, tenemos el tejido cartilaginoso, adiposo las grasas, el tejido cartilaginoso los cartílagos y tendones. Tenemos el tejido óseo, que son los huesos,
tenemos el tejido hematopoyético, tenemos el tejido sanguíneo y también tenemos el tejido linfático, ¿ya? Estos son aquellos los cuales nosotros en esta oportunidad nos vamos a centrar. Los tejidos conjuntivos, el tejido conectivo especializado, como ya les he mencionado, ya acá de una manera gráfica tenemos el tejido adiposo, los cuales están constituidos por sus células especializadas, que son los adipocitos. Por favor, a partir de ahora vamos aprendiendo el tipo de célula que conforma cada tipo de tejido. El tejido adiposo, sus células especializadas, tenemos los adipocitos. El tejido sanguíneo tenemos dentro de ello los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Tres tipos de células especializadas que los vamos a detallar más adelante. El tejido cartilaginoso tenemos acá con sus células especializadas que son los condrocitos. Ya, por favor vayan apuntando eso. Tenemos el tejido óseo, acá vamos a tener tres tipos de células, las células osteógenas, los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Perdón, en este caso son 4. Y tenemos el tejido linfático, y de los cuales pues sus células especializadas son los linfocitos. Primero, como primer tejido, tenemos el tejido conectivo fibroso. Ya, vamos a ver. El tejido conectivo fibroso mantiene unidos órganos y tejidos. Eso es importante. Sirve también como material envolvente de algunas fibras musculares y sus células especializadas son los fibrocitos o también llamados fibroblastos. Ya tenemos el tejido conectivo fibroso con sus células especializadas, los fibrocitos. Tienen una matriz intercelular formando fibras proteicas que se entrecruzan por medio de una sustancia gelatinosa. Tenemos dos, tenemos los que conectan músculo, que son los tendones, y también tenemos los ligamentos. Los ligamentos, eso es por favor muy importante, unen músculo-hueso. El que se encuentra entre músculo y músculo son los tendones. El tejido conjuntivo denso puede adoptar dos tipos de configuraciones. Tenemos el tejido conjuntivo denso, regular, y los irregulares. Este tejido conjuntivo va a formar lo que ya hemos mencionado en principio, los tendones, los ligamentos, son aquellos que tienen el tejido una predisposición regular de las células especializadas. En cambio, el tejido conjuntivo irregular, que conforma pues el hígado, los ganglios linfáticos, riñón, dermis e incluso los páncreas, también son tipos de tejidos fibrosos, son aquellos quienes van a formar o van a ser constituidos dentro del grupo de los irregulares desde el punto de vista denso. El siguiente tejido conectivo que vamos a ver es el tejido adiposo. ¿Ya? Ese tejido adiposo es una particularidad, ya que es considerado la reserva energética de nuestro cuerpo. Nos estamos refiriendo a aquel conjunto de células que tienen la capacidad de almacenar grasa subcutánea sobre la piel. ¿Ya? No solamente es grasa subcutánea, principalmente. El tejido adiposo, también llamado el tejido graso, es básicamente tenemos nuevamente el origen mesenquimal, que estamos hablando del mesodermo, de la tercera capa a nivel embrionario, y pues es un conjunto de células que se determinan, que se llaman los adipocitos. Acá lo voy a subrayar, son los adipocitos. Estos adipocitos es un conjunto de células que tienen la particularidad que pueden acumular lípidos, aquí lo voy a poner, pueden acumular lípidos en su citoplasma, que quiere decir que en la parte interna de la célula, claro que pueden almacenar grandes cantidades de lípidos. El tejido adiposo, por su lado, cumple funciones mecánicas, sirven como amortiguador y protegen y mantienen en su lugar tanto a los órganos internos como otras estructuras internas del cuerpo. Esto dependiendo del autor, jóvenes, la grasa puede servir. Hay algunos autores que mencionan que la grasa funcionan como mecanismos de reservas energéticas. Eso quiere decir que cuando nosotros dejemos de consumir carbohidratos, que esa es la principal fuente energética, pues nuestro cuerpo va a empezar a asimilar la grasa subcutánea. Por ende, partimos al principio de que cuando no te alimentas a través del consumo de carbohidratos, bajas de peso. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a empezar a consumir todas las reservas energéticas de la parte subcutánea. Por eso es que las personas obesas, cuando dejan de alimentarse, lógico, bajan de peso. Ya es
por este principio biológico. Otro tipo de tejido que nosotros vamos a ver acá es el tejido cartilaginoso. Ya sabemos que son los cartílagos, son estas estructuras óseas, acá lo podemos ver, son estas estructuras óseas que se encuentran básicamente en la parte de contacto de los huesos. Acá por ejemplo tenemos una rodilla, acá tenemos la rótula y esa zona de contacto se encuentra constituida por tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso tiene una consistencia rígida menos consistente del tejido óseo. Existe una diferencia entre ellos. Su superficie es ligeramente elástica y lisa, facilitando los desplazamientos. Desempeña la función de soporte del cual se suma al revestimiento de las superficies articulares, lo que les venía diciendo. Básicamente se encuentra en las superficies articulares, facilitando que el movimiento y evitando el roce entre los huesos para prevenir el desgaste óseo. El tejido cartilaginoso contiene células especializadas llamadas condrocitos. Entonces por ahí vamos incrementando nuestros apuntes. Repetimos, el tejido epitelial tiene sus células especializadas. El tejido conjuntivo fibroso, fibrocitos. Tenemos el tejido adiposo con los adipocitos. Acá tenemos otro, el tejido cartilaginoso con sus células especializadas que son los condrocitos. Estos condrocitos tienen abundante material intercelular, que quiere decir que son compactos. Esto, por ejemplo, es un cartílago visto desde manera microscópica. Y acá nosotros podemos diferenciar que cada una de estas estructuras con un núcleo en el centro son los condrocitos. Tiene abundante material intercelular, la parte teñida, la parte morada que nosotros podemos observar es el cuerpo intercelular. En medio de ese cuerpo intercelular encontramos los condrocitos, que son las partes blancas. Esta es un corte tisular de, por ejemplo, un tipo de cartílago. Se localizan en pequeñas oquedades o pequeñas estructuras, las cuales son denominadas lagunas. Cuando nosotros revisamos los cortes fisiológicos, vamos a darnos cuenta de que esta matriz intercelulares es la parte azul, como ya lo podemos ver, y dentro de ella pues se encuentra disuelta estas células especializadas, los condrocitos. Un condrocito básicamente es una estructura en las cuales siempre se va a presentar un núcleo y que va a tener una matriz periférica. Esta matriz periférica de este tipo de célula es aquella que le va a permitir tener mayor resistencia dependiendo del lugar donde se vaya a encontrar. Dentro de los tipos de cartílagos tenemos los cartílagos hialinos, tenemos los cartílagos elásticos y los cartílagos fibrosos. Los cartílagos hialinos, dice, poseen una cantidad de fibras de colágeno, todas presentan fibras de colágeno y se hallan básicamente en las fosas nasales, las tráqueas y los bronquios. ¿Ya? Toda esa zona está compuesta de un cartílago hialino, que son cartílagos menos densos, las cuales pues son los encargados de transportar oxígeno y muchas veces la mucosa nasal. Tenemos el cartílago elástico, que posee fibras de colágeno y que básicamente los vamos a encontrar en el pabellón de la oreja, en los conductos auditivos y en las trompas de Eustaquio. El pabellón de la oreja es esta parte, la vamos a poner por acá, es esta parte que estamos resaltando. Toda esta parte se encuentra constituida acá arriba, se encuentra constituida de un tipo de cartílago elástico. Es aquel, como su propio nombre dice, puede tener la particularidad o la facultad de estirarse fuera de lo normal. Y tenemos el cartílago fibroso, también llamado fibrocartílago, que es una parte ya más es más denso y que también se encuentran en ubicaciones más específicas, como por ejemplo son aquellas que se encuentran, dice, entre los discos intervertebrales. Entre cada vértebra que nosotros podemos observar acá, esta es una vértebra, esta es otra vértebra, pues vamos a tener un tipo de cartílago, el cual se encuentra constituido de cartílago fibroso. Bueno, el siguiente tipo de tejido, en este caso es el tejido óseo, ya es un tipo de tejido al cual nosotros
conocemos casi a la perfección desde el punto de vista gráfico. Este tipo de tejido pues involucra 5 tipos de células especializadas, las cuales constituyen los huesos, ¿no es cierto? Eh, Acá vamos a poder encontrar una zona más compacta, vamos a encontrar una zona más densa y una zona más medular. ¿Ya? Entonces tenemos el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido especializado del tejido conjuntivo que constituye principalmente los huesos en los vertebrados. Está compuesto por células de componentes extracelulares calcificados. ¿Por qué voy a resaltar en este caso calcificado? Es que porque la mayoría de ellos tienen la facultad de almacenar calcio, ¿ya? Es uno de los componentes principales de los huesos, el carbonato de calcio, porque se encuentra en forma molecular. Se caracteriza, dice, por su gran rigidez, lógico, y su gran resistencia a la tracción, compresión y lecciones. El tejido se renueva para reabsorberse de manera continua gracias a la actividad de las células específicas. Estas en este caso son los osteoblastos. Cuando nosotros decimos células que conforman el tejido óseo, igual que estábamos viendo desde un principio, vamos a tener las células que conforman el tejido óseo son las células osteógenas. 1. Las células osteoblastos. 2. Las células maduras, que son los osteocitos y los osteoclastos. Entonces tenemos ahí células osteógenas, osteocitos, osteoblastos y los osteoclastos. 4 tipos de células. Dice, este tejido se renueva y se reabsorbe continuamente gracias a la actividad de las células específicas, las 4 que les acabo de mencionar. Estas son los osteoblastos responsables de la formación del nuevo tejido. Entonces los osteoblastos son aquellos que regeneran los huesos, ¿ya? También tenemos los osteocitos, tenemos los osteoblastos, que son las células maduras y que desarrollan la actividad menor. Los osteoclastos que se encargan de reabsorber y eliminar el residuo óseo. Un corte histológico de un tejido, de un hueso, podemos ver varias zonas. Tenemos los vasos sanguíneos que entran por los canales de Haber, que son pequeñas estructuras que ya lo vimos. A ver, lo vimos en la diapositiva anterior. Tenemos la parte externa, la parte más suave, que se llama el periósteo, y la parte interna, que está directamente relacionado con la zona medular. A ver, voy a cambiar esto acá. Que está relacionado con la zona medular, es esta zona. La parte interna vendría a ser el endiostio, ¿ya? Tenemos el periósteo y el endiostio. La parte externa, periósteo, la parte interna, el endiostio. ¿Qué también vamos a ver acá? Vamos a mirar el cartílago articular. Tenemos un segmento de cartílagos. Tenemos en la parte interna de un hueso largo, por ejemplo, en el fémur, tenemos la médula ósea. ¿Por qué es importante la médula ósea? Porque dentro de esta médula ósea es donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Acá se lleva la hematopoiesis. Para los que van recordando qué es la hematopoiesis, es el proceso de formación de células sanguíneas. O sea, dentro de los huesos se forman las células sanguíneas, o por lo menos dentro del fémur. Tenemos, ¿qué más? Tenemos la zona cartilaginosa. Si ustedes alguna vez han agarrado un hueso, saben que en las partes más extremas, las partes más distales, se vuelve un tipo de tejido más esponjoso, ya que tiene la facilidad de almacenar sangre también. ¿Qué más? Tenemos la parte esponjosa y el cartílago articular, que ya hemos hablado de este cartílago, es la parte azul. Acá está la parte azul. Que este ya es otro tejido. Si ustedes recuerdan cuál es el tejido que se encuentra acá, es el tejido cartilaginoso constituido de células denominadas los condrocitos. Toda esta zona se encuentra constituida por ese tipo de estructuras. En cuanto al hueso compacto, tiene varias peculiaridades, como ya vimos en una primera parte. La parte externa, la parte más suave, llana, es el periósteo, como ya les habíamos mencionado. Los canales por donde ingresan los vasos sanguíneos y se interconectan para transportar las células sanguíneas dentro de la médula espinal. Estos son los canales de Haber, antes también les he mencionado. Y pues, ¿qué más? Vamos a tener dentro de un hueso, a través si fuera un corte transversal, este es el hueso. Tenemos los osteocitos que se encuentran básicamente constituyendo la zona del periósteo, ya que son las células premaduras. Tenemos los osteoblastos que se encuentran en la parte externa, la que entran ya en contacto con algún tipo de ligamento, en este caso, que son los que unen hueso y músculo.
Tenemos las células progenitoras, o también llamadas células osteógenas, que son las células madres que dan origen a las demás células especializadas. Y tenemos los osteoclastos, que se encuentran en el endostio, en la parte interna acá, toda esta parte interna que recubre la zona medular. En la parte interna, pues la que se encuentra la célula ósea. Los osteoclastos son aquellas que básicamente se encargan de reabsorber las sustancias para que el hueso se mantenga de manera rígida y constante. Entonces tenemos acá 4 tipos de células. Tenemos los osteocitos, tenemos los osteoblastos, tenemos las células progenitoras o células osteógenas, así lo van a encontrar en algunos libros, y los osteoclastos. Luego pasamos al tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo básicamente es un tipo de tejido el único tejido líquido que es parte de nuestro organismo. En este tejido líquido, pues vamos a encontrar 3 tipos de células especializadas que detonamos a continuación. Ya, en este caso, nos referimos a la sangre. La sangre es considerada por numerosos autores como un tipo de tejido especializado, líquido, que se encuentra compuesto por una diversa número de células y que tiene una matriz extracelular, que en este caso vendría a ser el plasma, ¿ya? Denominada, acá bien claro dice, lo vamos a subrayar, denominada el plasma sanguíneo. La sangre se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos y en este caso del motor encargado de bombear las mismas, que se llama el corazón. Circula a través de todo el cuerpo, impulsados por las contracciones del corazón, llamadas el sístole y el diástole, por favor no se vayan a olvidar de ello, y por movimientos corporales. La cantidad de sangre en el cuerpo humano depende del tamaño básicamente del cuerpo. Una persona aproximadamente de 70 kilos tiene entre 5 o 6 litros de sangre. Entonces, por favor, una escala entre 5 a 6 litros de sangre, y la temperatura de esta pues está fluctuando los 38 grados centígrados, 1 grado más que el cuerpo mismo. La mayor temperatura de la sangre respecto a la temperatura corporal puede deberse a la fricción de la sangre al circular por los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces es cuestión de que nosotros entendamos qué es la sangre propiamente dicha. Es un tejido que se encuentra constituido por varios componentes, ¿ya? No solamente es cuestión de pensar que la sangre son glóbulos rojos. La sangre tiene el plasma, que es el líquido incoloro. Dentro de ellos se encuentran los glóbulos rojos, que se llaman, en este caso ya vamos a hablar de eritrocitos. Los glóbulos blancos llamados leucocitos, y los glóbulos, las plaquetas, que son aquellos que se denominan las plaquetas, ya en este caso los trombocitos. Tenemos siguiente. Las células sanguíneas se clasifican en 3 tipos, vamos a redundar en ellos. Tenemos los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos. Tenemos los leucocitos, llamados los glóbulos blancos. Y tenemos las plaquetas, ya acá vamos a tener resaltado ello. Tenemos los glóbulos rojos, son, dicho sea de paso, las células más grandes que existen en el tejido sanguíneo. Son los encargados de llevar el hierro junto con la hemoglobina. Tenemos el plasma, que es el líquido incoloro. Tenemos las plaquetas, que ayudan en el proceso de coagulación sanguínea. Los glóbulos blancos, y estos glóbulos blancos vamos a tener una categoría de 5 unidades. Y pues el capilar propiamente dicho. El capilar vendría a ser la vena o la arteria, que es por donde se transfiere todo este tipo de tejido líquido. La sangre, dice, contiene varios fragmentos denominados plaquetas. Los leucocitos se dividen a su vez en células granulares llamados, aquí están, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los linfocitos y monocitos, entre los componentes celulares, la mayor cantidad son los eritrocitos. Los eritrocitos o los glóbulos rojos representan aproximadamente el 99% de células del tejido sanguíneo. El resto son leucocitos y plaquetas, o sea, estamos hablando de solo un 1%. Todas las células derivan de una célula madre adulta en común, que en los organismos adultos se encuentran en la médula ósea. Como le mencioné,
en la parte de tejido óseo, dentro de la médula ósea, se realiza o se lleva a cabo un proceso denominado hematopoiesis, ¿ya? Y la hematopoiesis pues, es el proceso de formación de las células sanguíneas. Es acá donde prioritariamente se forman estas células que conforman el sistema sanguíneo, y de ahí parte por las médulas, perdón, por los canales de Haber hacia el resto de nuestro cuerpo. Bueno, en este caso vamos ya a pasar a otro tipo de tejido. Ya no vamos a estar en el tejido conjuntivo, pasamos a tejidos musculares. Los tejidos musculares, si bien es cierto, son aquellos encargados de dar revestimiento a los órganos internos y a las estructuras óseas de nuestro organismo. Es un tejido más compacto, en los cuales se van a dividir en tres categorías. Tenemos el músculo liso, el músculo estriado y el músculo esquelético. Cada uno de ellos ubicados en diferentes partes de nuestro organismo, y pues tiene una particularidad, y que es las contracciones musculares. Debido a las contracciones musculares es por el cual nosotros, por ejemplo, podemos caminar o hacer las funciones de locomoción. Ya, a ver, avanzamos. El tejido muscular es responsable de los movimientos de los organismos, de los órganos. Está formado por células especializadas llamadas los miocitos. Acá tenemos, por favor, las células especializadas. Son los miocitos, o también llamadas las fibras musculares en otras bibliografías. Tiene la capacidad de contraerse. Justamente por la capacidad de contraerse es que realizamos la locomoción. Ya les había mencionado esto hace un momento. Los miocitos se suelen disponer en paralelo, formando láminas. Y la capa contráctil está compuesta por células que, dependiendo de su asociación y entre sus filamentos, tienen componentes como la actina, y que es un tipo de proteína motora, ¿ya? La actina es un tipo de proteína motora, o sea que ayuda al proceso de locomoción. Tenemos acá también otro componente, que es el ácido láctico. Y el ácido láctico, pues el déficit de ácido láctico es aquel que genera los famosos acalambramientos, los calambres. El tejido muscular se va a dividir en tres tipos. Ya les mencioné, tenemos el músculo esquelético, o también llamado estriado, músculo esquelético o estriado. Tenemos el músculo liso y tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es el más simple, pues lo ubicamos solamente en el corazón. Otras denominaciones van a encontrar como miocardio. Se diferencian por el aspecto de organización de sus células, cada uno de estos tejidos musculares, y las células del músculo esquelético son las más largas y estriadas. El músculo esquelético es toda la parte roja que nosotros vemos en los atlas de anatomía. Todo ese conjunto de células representa en este caso el músculo esquelético o estriado. Las células del músculo cardíaco, acá vamos a poner las células del músculo cardíaco, o también llamados los cardiomiocitos, son mucho más cortas y más ramificadas, y poseen también estrías. Y en este caso, las células musculares lisas son aquellas con textura blanda. Ya los músculos lisos son aquellos que tienen el revestimiento de los órganos o las cavidades huecas dentro de nuestro organismo. ¿Dónde encontramos los músculos? Los músculos. Encontramos los músculos, por ejemplo, músculo esquelético, como ya les he mencionado, es toda la parte musculatura roja de nuestro organismo. Llámese pues los bíceps, tríceps, los orbiculares, todos esos músculos son aquellos que representan el músculo esquelético, encargados de la locomoción. Por favor, eso es importante. El músculo esquelético o estriado es el encargado de la locomoción. Tenemos el músculo cardíaco, encargado de realizar los bombeos en el corazón, que permite la circulación sanguínea. Y por último tenemos el músculo liso. El músculo liso es aquella que se va a encontrar en la parte interna de las cavidades, como las vísceras, las venas, las arterias. Está constituido de músculo liso. Una particularidad del músculo liso es que realizan movimientos como, por ejemplo, los movimientos peristálticos, encargados del proceso de digestión en el intestino, en los intestinos en este caso. Ya los movimientos peristálticos es aquella en los cuales se ejerce presión acerca del bolo alimenticio, y lo que se ingesta o lo que se traga pues tiene una direccionalidad desde la parte superior hasta la parte terminal.
Cuando nosotros hablamos de músculo estriado, me tomé la libertad de poner esta imagen de acá. ¿Por qué? Porque es el mismo principio de la zona muscular el cual nosotros encuentra constituido los músculos. Por ejemplo, el músculo estriado es el que se denomina también voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque nosotros podemos moverlo a nuestro antojo. Dicho sea de paso, es aquel encargado de la locomoción, lo que les estoy repitiendo. Los músculos esqueléticos están generalmente conectados. Los músculos esqueléticos están normalmente conectados con los huesos. ¿Cuál es el tipo de tejido que conecta músculo-hueso? En este caso son los ligamentos, ¿ya? Los ligamentos en algunos casos. Y también tenemos los tendones, ¿ya? A excepción de algunos como los ojos, de la parte superior del esófago y de la lengua. ¿Qué partes podemos ver dentro de un músculo esquelético estriado? Tenemos el epimicio, que en este caso vendría a ser la parte más externa, la que recubre. Vendría a ser esto de acá, la representación de esta estructura. Acá, por favor, todos. Acá vendría a ser la representación de esta estructura, vendría a ser el epimicio, ¿ya? Acá está el epimicio, la cubierta externa. Luego tenemos el perimicio. El perimicio es dentro del epimicio se encuentran varias subestructuras. El perimicio vendría a ser esto de acá. Algo similar a esta imagen que nosotros vemos acá. Vendría a ser el perimicio. O sea, dentro de cada uno de estos. A ver, dentro de cada uno de estos. Lo que yo estoy recubriendo vendría a ser el perimicio. Es esto de acá. Esto de aquí es uno grande que ha salido y acá está. Es lo mismo. ¿Ya? Para que nosotros podamos ir detallando que no necesariamente la parte externa es la parte que se encuentra constituido de ello. Y dentro nuevamente de esta parte tenemos el endomicio. El endomicio ya es la parte que estoy subrayando. A ver, le voy a hacer otro color. El endomicio sería todo esto acá. Acá por favor nos fijamos, esto vendría a ser el endomicio, que en este caso vendría a ser cada uno de estos colores. Dentro del endomicio recién jóvenes, dentro del endomicio recién se van a encontrar las células musculares o también llamados los miocitos, ¿ya? Por eso es que puse esta imagen para que por favor entiendan cuál era la similitud que tienen estas estructuras, estos cables, en relación pues al componente o a la estructuración de nuestros músculos. No se olviden, tenemos la parte externa, epimicio, perimicio y en la parte interna los endomicios. Dentro del endomicio ya tenemos los miocitos o también llamadas las fibras musculares. En cuanto a los músculos cardíacos, como su nombre lo indica, el músculo cardíaco o también llamado miocardio, a ver, por favor esto lo subrayamos, o también llamado miocardio, forman paredes del corazón. Su misión es el bombeo de sangre ya por parte del corazón mediante las contracciones. No se olviden que los movimientos de contracción son los sístoles, la contracción y diástole, el relajamiento. El músculo cardíaco se encuentra formado por los cardiomiocitos. Es una nomenclatura no muy generalizada, pero también es cuestión simplemente cardio, parte del músculo, miocito, las células musculares, cardiomiocitos. Estas células musculares son mononucleadas, que quiere decir que solo poseen un núcleo. Son de muy corta envergadura, estamos hablando de 80 micras, por ejemplo. Y las células musculares esqueléticas y las ramificadas son más grandes, son aproximadamente de 15 micras, ¿ya? ¿Dónde encontramos el músculo cardíaco? Les repito, en las estructuras del corazón. Y en el caso del músculo liso básicamente también se denomina en este caso es considerado un músculo involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque los movimientos que realizan los músculos lisos no son controlados a voluntad. Ya, por ejemplo, los movimientos peristálticos que realizan o el sistema digestivo no es controlado por nosotros, sino es controlado por el sistema autónomo de nuestro sistema nervioso central. Se encuentra en todas aquellas estructuras corporales que no requieren movimientos voluntarios, como el aparato digestivo, las vías respiratorias, algunas glándulas, como por ejemplo la vejiga urinaria, la vesícula biliar, los vasos sanguíneos, útero, entre otros. ¿Ya? Continuamos. Y pues nos vamos al último tejido, que es el encargado de ver el proceso de transferencia de información que va a existir
entre el sistema nervioso y las demás estructuras. ¿Quién controla? En este caso vamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo embrionario. Volvemos a hablar de las capas embrionarias. Estamos hablando en este caso del ectodermo, la parte externa, la que se encarga básicamente, en general, de formar los epitelios. Acá también se desarrollan el tejido nervioso. Es un tejido formado principalmente por dos tipos de células especializadas. Estas células especializadas son las neuronas y las glías, existiendo por cada neurona 100 glías. Ya existe una relación aproximada de ello, cuya función es la de recibir información del medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta. El proceso de transferencia de una neurona a otra, eso ya conocemos, se conoce como la sinapsis. La sinapsis es el mecanismo por el cual transfieren impulsos nerviosos de una neurona a otra, ¿ya? Es también responsable de controlar numerosas funciones vitales, como por ejemplo la respiración, la digestión, el bombeo de corazón sanguíneo. En otras palabras, el tejido nervioso, conformado por las neuronas y las glías, son aquellas que controlan casi todo nuestro organismo, a excepción pues de los sistemas autónomos. ¿Cuál es la principal célula del cual constituye el sistema nervioso? Pues estamos hablando de una neurona. Y esta neurona tiene varias características. La principal característica que va a tener en este caso es su forma, ya que son células muy, muy grandes, muy, muy alargadas, en donde podemos encontrar tres partes independientes. Primero, vamos a encontrar la cola, que es esta parte de aquí. Vamos a encontrar el cuerpo, que es toda esta parte de aquí. Y la cabeza, que vendría a ser esta parte de acá. Dentro de ellas vamos a encontrar a las dendritas, que son aquellas que son los encargados de recibir los impulsos nerviosos para transferirlas a través del cuerpo. En el cuerpo vamos a encontrar diferentes estructuras. Ese cuerpo también llamado axón, ¿ya? Entonces tenemos el cuerpo que también se llama axón. La parte terminal, toda esta parte de aquí, denominada el telodendrón, y este vendría a ser el cuerpo o soma. Son las tres partes principales a gran escala de una neurona. Recordemos, la parte ramificada, la cola, se llama telodendrón. La parte media se encuentra el axón y la parte ramificada a gran envergadura se llama el cuerpo o el soma. En la parte final del telodendrón tenemos la arbolización terminal, o también llamado los botones sinápticos, que es el encargado de, así como existen las dendritas quienes reciben, estas son las que van a transferir a otra. El axón en ciertas cantidades se encuentra constituida por vainas de mielina, envolturas de mielina de un componente. Y en la parte central del soma o del cuerpo vamos a tener el núcleo de las neuronas, ¿ya? Eso es bastante importante. Repetimos, telodendrón o cola, axón o axón, y la parte central, el cuerpo o también llamado soma. La parte terminal, es bastante importante, son las dendritas. Esta es una dendrita por acá. Esta es una dendrita acá tenemos más dendritas. Son los encargados de la transferencia de la información genética. Y esa información genética básicamente vendría a ser la sinapsis. Bueno, jóvenes, hasta esta parte terminamos lo que es las cuestiones básicas de histología animal. Espero que hayan entendido. Y pues ahora vamos a pasar a la parte vegetal, histología. En histología vegetal es bastante imprescindible de que recordemos gran parte de ello, ciertos tipos de vegetales, el cual nosotros vamos a mencionar para que podamos entender la consistencia, ¿no es cierto? Acá es un poco más complicado porque en estudios básicos como la secundaria no se toca tan al detalle este tipo de temas, pero vamos a tratar de que todos entendamos mejor. Si tienen preguntas, como les voy mencionando desde el principio. En el estado de embrión, prácticamente todas las células de las plantas pueden dividirse y diferenciarse en otras funciones, ¿no es cierto? A medida que una planta se desarrolla, quedan grupos de células indiferenciadas en diferentes lugares de su cuerpo.
pues estas tienen la capacidad de proliferar. Los meristemos son un grupo de células indiferenciadas. En este caso estamos hablando de las células más simples que van a existir en un organismo vegetal, ya responsables del crecimiento de la planta por su constante división celular. Las células meristemáticas presentan una característica citológica. Su citoplasma contiene características propias, como por ejemplo abundantes ribosomas. Aquí vamos a tener una célula meristemática, abundante ribosoma, y un retículo endoplasmático rugoso. Ya, el retículo endoplasmático es el encargado de producir proteínas en un organismo. El núcleo contiene mucho cromatina condensada y estas células meristemáticas pues son totipotenciales. ¿Qué son totipotenciales? Que son aquellas que tienen las características de generar nuevos individuos. ¿Qué quiere decir? Que todas las células que después se especializan, que conforman los tallos, que conforman los frutos, las vainas florales, nacen o se especializan, perdón, a partir de células meristemáticas. Meristemos primarios. Los meristemos primarios se originan en el embrión y son los responsables del crecimiento en longitud de la planta, ya que se encuentran en los ápices. Por ejemplo, acá tenemos el ápice, vamos a hacerlo con rojo. Acá tenemos el ápice del tallo y aquí tenemos el ápice de la raíz. Entonces, para este caso, vamos a tener que se encuentra constituidos por meristemos primarios. Son aquellos de donde principalmente son responsables del crecimiento, ya que mientras más divisiones celulares tengan, estas plantas van a ir aumentando de masa celular, y al aumentar de masa celular, pues estos son los responsables de que la planta crezca. Los meristemos secundarios, los tipos de meristemos secundarios, son aquellas células en donde las plantas crecen en diámetro, es decir, el crecimiento secundario. Se encuentran los meristemos denominados meristemos secundarios, también llamados meristemos laterales. En otras palabras, así como en una planta crece en longitud, también va a crecer en la parte de la amplitud. Ya, eso de ahí va a tener toda esta parte que vamos a subrayar con rojo. Toda esta parte es el encargado de el crecimiento o la constitución de células meristemos secundarios. Una vez que los meristemos apicales, los meristemos, las células meristemáticas o tejido meristemático, o también llamado los meristemos jóvenes, los tejidos jóvenes, están en constantes divisiones celulares. Ese conjunto de células que quedan como resultado de las constantes divisiones celulares van a diferenciarse. Eso quiere decir que después se van a convertir en tejidos adultos. Estos tejidos adultos se van a ser denominados los parénquimas, van a ser denominados el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Ya, vamos a tener claro. En este caso los tejidos adultos, son tejidos muy sencillos y de gran variedad de funciones dependiendo de dónde se vayan a encontrar, como por ejemplo la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias ya vienen a llevarse a cabo en los tejidos adultos. Parénquima clorofílico o también llamado parénquima clorofiliano. Este tipo de parénquima es un tipo de tejido adulto, ya hemos hablado de eso, denominado también clorénquima. Está especializado en la fotosíntesis. ¿Por qué? ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? En las hojas, cierto. Pero dentro de las hojas vamos a tener un tipo de tejido que es especialista, o donde se lleva a cabo, o donde se encuentran las células o los tinacoides. Estas van a ser la parte del clorénquima, ya contienen a los cloroplastos, y en los cloroplastos pues donde se encuentra la clorofila, que es el encargado de reaccionar ante la luz solar. Se encuentra por lo general debajo de la epidermis, eso quiere decir de la parte del haz de la hoja, por donde llega la luz, encargado de la fotosíntesis. Acá vamos a tener, por ejemplo, otra característica del parénquima clorofílico o clorofiliano es que da la consistencia rígida, por ejemplo, a las hojas. Llámese en este caso, no sé si conocen, espero que todos conozcan la hoja de mamey.
Ya esta hoja de mamey o la hoja del ojé. En este caso son hojas muy gruesas. Y si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a poder observar esto, el mesófilo de la hoja. ¿Qué es el mesófilo? Es la consistencia que vamos a tener acá, dura. Esta sería la parte superior de la hoja y esta es la parte inferior. Esta es la parte lateral de un corte del parénquima clorofiliano de las hojas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el colénquima? El colénquima es el encargado de la fotosíntesis, ya que se encuentra constituido por los cloroplastos. ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? En los cloroplastos. Los parénquimas de reserva son células también adultas en donde se sintetizan y almacenan diversas sustancias como azúcares en diversas formas, cristales proteicos, proteínas, lípidos y en algunos casos tipos de pigmentos que le dan la coloración a las plantas. Algunas de estas sustancias pueden encontrarse en forma sólida, aunque lo normal es que estén disueltos en las vacuolas, que es el ángulo especializado del almacén de sustancias. En el parénquima de reserva, su mismo nombre dice, son células adultas, las cuales siempre van a almacenar algún tipo de sustancia. El principal ejemplo de esto son el parénquima de la papa, por ejemplo. La papa tiene la particularidad de almacenar los gránulos de almidón, así como podemos ver acá. Estas de acá vendrían a ser los gránulos de almidón que están almacenados dentro de una papa. Acá, toda esta zona que nosotros vemos acá son las capacidades de reserva. ¿Qué está almacenando? Gránulos de almidón. Entonces es un tipo de parénquima. La papa es un tipo de parénquima de reserva. Parénquima acuífero. Aunque todas las células parenquimáticas almacenan agua, las células de parénquima acuífero están especializadas en esta función. Para este caso vamos a recordar a las plantas del cactus, también vamos a recordar esas plantas, la sábila, acá está, la sábila también es un tipo de planta que tiene tejidos acuíferos, parénquimas acuíferos. Su mismo nombre dice, almacenan agua. Y este tipo de tejidos pues vamos a encontrar en plantas que tienen el hábito de vivir en zonas desérticas. Ellos tienen que tener un tipo de tejido especializado porque ellos tienen que almacenar agua. El agua no es constante como en las zonas tropicales, en los desiertos. Entonces ellos desarrollan este tipo de tejido para poder subsistir. El citoplasma, en este caso, vamos por acá, ya en el citoplasma o en las vacuolas hay mucho mucílago. Este mucílago es el que tiene la capacidad de retener y almacenar grandes cantidades de agua. En plantas xerófitas. ¿Cuáles son las plantas xerófitas? Aquellas que viven en zonas desérticas. En los órganos subterráneos encargados de almacenar agua de reserva, dice, no suele haber tejidos especializados en el almacén de agua porque las células contienen almidón y otras sustancias. Entonces tenemos el parénquima clorofiliano que almacena los cloroplastos responsables de la fotosíntesis. Tenemos el parénquima acuífero y los parénquimas de reserva, como la papa que almacena reservas de almidón. Así como tenemos un parénquima acuífero, también tenemos plantas que tienen tipo de tejidos especializados denominados parénquimas aeríferos. El parénquima aerífero o aerénquima es un tipo de tejido que contiene grandes espacios intercelulares vacíos y estos forman una especie de burbuja. Estos, por ejemplo, son tipos de tejidos especializados que se encuentran presentes en las plantas, ya las plantas acuáticas. Y estos espacios o estas burbujas son los encargados de permitirle la capacidad de flotar. Ya, esos son los parénquimas acuíferos. Acá podemos ver el parénquima acuífero que se encuentra constituido en toda la parte posterior de esta planta. No sé cuál es esta planta, pero es algo similar, por ejemplo, a las estructuras que nosotros tenemos acá, el putuputu, tenemos la guama, como selvas de la Amazonía peruana que tienen este tipo de tejidos. También tenemos los tejidos mecánicos o de sostén. Son de dos tipos. Tenemos el colénquima y el esclerénquima. Son tipos de tejidos especializados de sostén de las plantas que se encuentran constituidos por células de paredes muy gruesas, ¿ya? Y dependiendo de su organización, vamos a encontrarla en diferentes tipos de la planta. El colénquima es un tejido vivo, el cual se encuentra constituido por un tipo de célula llamada célula colenquimática. Colénquima, su mismo nombre lo dice. Se caracteriza por estar vivo y tener paredes engrosadas en la morfología principal. Esta parte de acá vendría a ser el colénquima.
Es la parte que genera la parte externa de los vegetales. ¿Ya? En este caso, continuamos. Tenemos el colénquima. Ahora, estas de acá son tipos de células que les vamos a encontrar en plantas de hábito herbáceo, o sea, plantas que son consideradas como hierbas. ¿Me están entendiendo? Y una vez que vemos esto, nos vamos ya al esclerénquima. El esclerénquima, a diferencia del colénquima, se encuentra constituida por tipos de células engrosadas. En otras palabras, son aquellas, dice, gracias a las estructuras, estas paredes celulares del esclerénquima tienen función importante del soporte de los órganos que han dejado de alejarse. Esta parte dura y rígida que nosotros vemos acá, a ver con qué lo hago, con esto. Acá. Esta parte rígida es la que se encuentra constituida ya de esclerénquima, que son muchas veces consideradas células muertas, y es pues aquella que se encarga de dar el aspecto duro, seco y áspero que tienen los árboles de gran tamaño. Continuamos. Pasamos a los tejidos conductores o vasculares. Esto también es un tema ya conocido. Tenemos dos tipos. Tenemos las células, tenemos en este caso el xilema y el floema. Dentro de los tejidos conductores se caracteriza porque se distinguen en las plantas vasculares, o sea, aquellos quienes van a tener un sistema de irrigación interna. Tenemos en este caso, esos tipos son dos, son el xilema y el floema. El xilema conduce grandes cantidades de agua de algunos compuestos inorgánicos. ¿Qué quiere decir? Que el xilema conduce savia bruta, la savia o los nutrientes que salen de la parte interna de la raíz hacia la parte de los órganos vegetativos, y el floema ya transporta savia elaborada. Esta savia elaborada ya es el resultado de la fotosíntesis. Entonces, como no se pueden mezclarse, las plantas crean un sistema independiente de irrigación. El xilema, también llamado leño, acá está, y el leño, se encarga del transporte y el reparto de agua y sales minerales provenientes fundamentalmente de la raíz hacia el resto de la planta, lo que les venía explicando. Aunque también transporta otros nutrientes que no son muy señalizados, pero sí cumplen funciones importantes. Y por último tenemos el floema. El floema, o también llamado liber, acá está. Entonces, xilema y floema. El floema, también llamado liber, es un tejido de conductor por células vivas. ¿Ya? ¿Qué significa células vivas? Que este tejido ya transporta la savia elaborada. Y digo elaborada porque ya es el resultado de la fotosíntesis. ¿Y qué más? Y es aquella que puede movilizarse de los lugares de almacenamiento a células de los órganos vegetales. Llámese, de una vez que se realiza la fotosíntesis, esos nutrientes resultados de la fotosíntesis ya pueden llegar a los tallos, ya pueden llegar a las semillas y ya pueden llegar a las flores, básicamente dicho. En esta estructura, en esta imagen, ya podemos ver la epidermis, que es la parte externa, las cuales están constituidos de colénquima o esclerénquima, dicho sea de paso, dependiendo del tipo de planta. Tenemos el colénquima, en este caso es una planta herbácea, una hierba, como les he mencionado. Tenemos el floema, que es la parte interna, esta parte azul de acá, vendría a ser el floema, es por donde en este caso se va a transferir la savia elaborada, resultado de la fotosíntesis. Tenemos el xilema, que es la parte interna, la parte roja, y en esta parte roja, pues vamos a poder, acá es la parte roja, y acá vamos a poder ver que pasa todas las sustancias que vienen desde la raíz, ¿ya? Acá podemos ver de una manera más gráfica. En cuanto al xilema y al floema, los nutrientes que se van a encontrar en el suelo, como los puntos que yo estoy acondicionando por acá, son sustancias y también agua, que en este caso van a ser asimiladas por las raíces y van a ir hacia las zonas superiores. ¿Por qué hacia las zonas superiores? Porque estas entran en contacto con el sol. Por ejemplo, las hojas entran en contacto con el sol y en esta parte es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Una vez que la fotosíntesis ya se ha llevado a cabo, estos van a cambiar de sistema de irrigación, ya no van a pasar por el xilema, sino van a regresar nuevamente a través del floema. ¿Ya? Este floema es el encargado de volver a juntar esas sustancias para llevarlos hacia los órganos de las demás plantas, llámese flores y frutos. Y de esta manera hacer que la irrigación de nutrientes sea pues paralelo en todas las plantas, en toda la planta. ¿Ya, jóvenes?
Espero que hayan entendido la clase de hoy. Es un tema muy extenso, pero estamos tratando de que si ustedes tienen dudas, por favor, nos hacen saber para poder emitir las respuestas pertinentes. ¿Ya, jóvenes? Ante todo esto, tengan todos ustedes muchas gracias por la atención a este tema. Y no se olviden que el CEPRONAV la garantía del éxito. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les repito, si ustedes tienen preguntas, con su profesor de turno. Ante todo, buenas noches.